Parte uno del hombre, capítulo uno de las sensaciones. Es el objeto que actúa sobre los ojos, oídos y otras partes del cuerpo humano, y por su diversidad de actuación produce diversidad de apariencias. El origen de todo ello es lo que llamamos las sensaciones. Eso, es decir, que el movimiento no produce otra cosa que no sea movimiento. Resulta evidente que las cosas vistas se encuentran en una parte y las apariencias en otras. Una cosa es el objeto y otra es la imagen o fantasía. Así que las sensaciones en todos los casos no son otro caso que fantasías originales. Capítulo 2 de la imaginación, aunque después que el objeto haya sido apartado de nosotros, si cerramos los ojos, seguiremos reteniendo una imagen de la cosa vista. Esta sensación decadente, si queremos expresarla a la misma cosa, me refiero a la fantasía, la llamamos imaginación, como ya dije antes, pero cuando queremos expresar ese decaimiento y significar que la sensación se atenúa, envejece y pasa, la llamamos memoria. Así imaginamos y memoria son una misma cosa. Capítulo 2 de la imaginación. Capítulo 3 de la consecuencia y la serie de imaginación. Cuando un hombre piensa una cosa cualquiera, su pensamiento mediante posterior no es, en definitiva, tan causal como pudiera parecer. Estos movimientos que inmediatamente se suceden en las sensaciones siguen hallándose, también conjuntos después de ellas. Así, al volver a ocupar el primer movimiento en un lugar predominante, continúa el segundo por coherencia con la materia movida. La serie de pensamientos regulados es de dos clases. Una, cuando tratamos de inquirir las cosas o medios que producen un efecto imaginado. Este género es común a los hombres y a los animales. Otra, cuando imaginamos una cualquiera, tratando de determinar los efectos posibles que se pueden producir con ella. Es decir, imaginar lo que podemos hacer con una cosa cuando la tenemos. De esta especie de pensamientos en ningún tiempo y fin percibimos nuestra imaginación alguna o otra cosa sobre el hombre. Capítulo 3 de la Del lenguaje capítulo 4. El primer autor del lenguaje fue el mismo Dios, que instruyó a Adán cómo llamar a las criaturas que iban a ser presentadas ante su vista. En el universo no hay nada más común que los nombres, porque cada una de las cosas denominadas es individual y singular. El uso de la palabra para registrar nuestros pensamientos en cada uno resulta tan evidente como en la numeración. Un imbécil de nacimiento puede observar cada una de las toques de la campaña y sentirse en ella, o decir uno, 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 pero nunca sabrá a qué hora es. Capítulo 5 de la razón y de la ciencia. Cuando un hombre razona, no hace otra cosa sino concebir una cima total para adición de partes o concebir un residuo por sustracción de una suma respecto a otra, lo cual consiste en concebir a la base de la conjugación de los nombres de todas las cosas. No puede existir certidumbre respecto a la última conclusión sin una certidumbre acerca de todas aquellas afirmaciones y negaciones sobre las cuales se fundó y se instruyó la última vez. De este modo, se releva que la razón no es, como el sentido y la memoria, innata en nosotros, ni siquiera quiere estar presente, ni adquirirla por la experiencia solamente, como la prudencia, sino alcanzarla por el esfuerzo. Quienes carecen de ciencia se encuentran con su prudencia natural, el mejor y el más noble sentido que los hombres puedan tener por falsos razonamientos o por confianza en quienes razonan equivocadamente, fulanan reglas generales que solo falsifican y absurden todo. Capítulo 5 de la razón. Capítulo 6 del origen interno de las mociones voluntarias.
comunican llamadas, pasiones y términos por medio de los cuales se expresan. Existen en los animales dos clases de emociones corporales hacia ellos. Unas se llaman vitales y otras voluntarias. Como las conclusiones del cuerpo humano se encuentran en continua mutación, es imposible que las mismas cosas causen siempre en una misma persona los mismos apetitos y adversios, placeres o deleites. Es la apariencia o sensación de lo bueno o la molestia del agrado. La apariencia o la sensación de lo malo, lo que de algún modo es objetivo de cualquier apetito o deseo humano, es lo que con respecto a él se llama bueno. Capítulo 6. Capítulo 7. De los fines y revoluciones del discurso. Cuando dos o más personas conocen uno y el mismo hecho, se dice que son coincidentes de ello, uno respecto al otro, lo cual equivale a conocer conjuntamente cuáles son los discursos de un hombre que no considera definitivos, o bien se inicia por una consecuencia de sí mismo o con su propio beneficio, llamando a la opinión que apoya las afirmaciones de otras personas. Capítulo 7. De los fines. Capítulo 8. De las virtudes comúnmente llamadas intelectuales y de sus defectos opuestos. Es decir, porque si todas las cosas fueran iguales en todos los hombres, nada sería estimado. La razón está fundada en el uso correcto del lenguaje y produce las ciencias. Tener por alguna cosa pasiones más fuertes y más vehementes de lo ordinario en los demás es lo que los hombres llaman locura. En suma, todas las pasiones que producen una conducta extraña y desusada reciben, por lo general, el nombre de locura, que a su vez esta locura no es otra cosa sino una muestra excesiva de pasión. Se advierte por los efectos del vino, porque el vino produce el efecto de disipar todo disimulo, dejando que se manifieste la deformidad de las pasiones. Por otra parte, la causa de la locura han sido dos. Algunos las hacen derivar de las pasiones, otros de los demonios o espíritus. Capítulo 9. De las distintas materias del conocimiento. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento del hecho y el otro el conocimiento de la consecuencia de una afirmación con respecto a otra. El primero no es otra cosa sino sensación y memoria, y es conocimiento absoluto. El último se denomina ciencia y es condicional. El registro del conocimiento de hecho se denomina historia. Existen dos clases, una llamada historia natural, que es una historia de aquellos hechos o efectos de la naturaleza que no dependen de la voluntad humana. La otra es historia civil, que es la historia de las acciones voluntarias de los hombres constituidos en Estado. Capítulo 10. Del poder de la estimación y la dignidad, del honor y las cosas. El poder de un hombre puede ser original o instrumental, poder natural original. Es la eminencia de las facultades del cuerpo o la inteligencia. Son instrumentales aquellos poderes que se adquieren mediante los antedichos o por la fortuna y sirven como medio e instrumentos para adquirir aún más. El mayor de los poderes humanos es el que se integra con los poderes de varios hombres unidos por el consentimiento de una persona natural o civil. Tal es el poder de un Estado o de un gran número de personas. Con su reputación del poder es poder, porque con ella se consigue la adhesión o efecto de quienes necesitan ser protegidos. También lo es, por la misma razón, la reputación del amor o experimenta la noción del hombre, lo que llama popularidad. Por consiguiente, cualquier cualidad que hace a un hombre amado o temido de otros o la reputación de tal cualidad es poder, porque constituye un medio de tener la existencia y servicio de varios. Las ciencias constituyen el poder pequeño porque no es eminente o por tanto no es reconocido por todos. Y como en otras cosas, así cuanto a los hombres no es vendedor sino el comprador quien determina el precio, porque aunque un hombre se estime a sí mismo con el valor que le es posible, su valor verdadero no es el otro estimado por los demás. La buena fortuna sí dura, es honorable, como signo que es el favor de Dios. La mala fortuna y el infortunio son deshonrosos. Los ricos son honorables porque tienen poder. La pobreza es deshonrosa. Capítulo 10. Capítulo 11. De la diferencia de maneras. Señalo como inclinación general de la humanidad entera un perpetuo e incesante afán de poder, que cesa solamente con la muerte, y a la causa de esto no siempre es que el hombre espere un placer más intenso de lo que no ha alcanzado,
o lo que no llegue a satisfacerse con un moderado poder, sino que no puede asegurar su poderío y los fundamentos de su bienestar actual, sino adquiriendo otros nuevos. Haber recibido beneficios de uno a quien reconocemos como superior inclina a amarle porque la obligación no engendra una degradación. Capítulo 11. De la diferencia de maneras. Capítulo 12. De la religión. No existe signos ni frutos de religión sino en el hombre. Este perpetuo temor que siempre acompaña a la humanidad en la ignorancia de las causas, como si se hallara en las tinieblas, necesita tener por objeto alguna cosa. En consecuencia, cuando nada ve, a nadie se acusa de la buena o mala fortuna, sino a alguien poder o agente invisible. En estas 4 cosas: idea de los espíritus, ignorancia de causas segundas, devoción hacia lo que los hombres temen y admisión de cosas casuales como pronóstico, consiste la semilla natural de la religión. Los primeros fundadores y legisladores del Estado entre las gentiles y cuya finalidad era simplemente mantener al pueblo en obediencia y paz, se preocuparon por todos los lugares, primero de impedir que sus mentes de la convicción de los preceptos promulgados concernían en la religión y no podían considerarse inspirados por la propia conveniencia, sino dictados por algún dios o algún espíritu. Mahoma, al establecer su nueva religión, presumía tener colonios con el espíritu divino, encarnado en un pastor. En segundo lugar, tuvieron buen cuidado de hacer creer que las cosas prohibidas por las leyes eran igualmente desagradadas por sus dioses. En tercer término, de prescribir ceremonias, plegarias, sacrificios y festividades, haciendo creer que la cólera de los dioses podía ser apaciguada por tales medios. Si advertimos que toda la religión instituida se basa en el primer término, sobre la fe que una multitud tiene en cierta persona, de la cual cree que no solo es el hombre sabio y que elabora para procurarse la felicidad, sino también que es un hombre santo, elegido por Dios para declarar de su voluntad por vía sobrenatural, se deduce necesariamente que cuando quienes tienen a su cargo el gobierno de la religión resultan sospechosos en cuanto a su sabiduría, a su sinceridad o a su amor. Lo que arrebata la reputación de sabiduría a quien ha instituido una religión o a quien añade algo de la religión ya formada es la imposición de creencias contradictorias. Lo que arrebata la reputación de la sinceridad, lo que arrebata la reputación del amor, y entre otros puntos declarados por la Iglesia de Roma como necesarios para la salvación, existen tantos que manifestantemente van a la ventaja del Papa y de sus súbditos espirituales. Capítulo 13. De la condición natural del género humano en lo que felicidad y su miseria. La naturaleza ha hecho de los hombres tan iguales en las facultades del cuerpo y del espíritu que, por lo tanto, no respecta a la fuerza corporal. El más débil tiene bastante fuerza para matar al más fuerte. La prudencia no es sino experiencia. De esta igualdad, en cuanto a la capacidad, se deriva la igualdad de esperanza respecto a la consecución de nuestros fines. Esta es la causa de que si 2 hombres desean una misma cosa, o en modo alguno puede disfrutarla ambos, se vuelven enemigos. Dada esta situación de desconfianza mutua, ningún procedimiento tan razonable existe para que los hombres se protejan a sí mismos como anticipación. Además, los hombres no experimentan placer ninguno, sino por el contrario, un gran desagrado reuniéndose cuando no existe un poder capaz de imponerse a todos ellos. Así hallamos la naturaleza del hombre, 3 causas principales de discordia: primera, la competencia; segunda, la desconfianza; y tercera, la gloria. Con todo esto es manifestado que durante el tiempo de los hombres viven en un poder continuo que los atemoriza a todos. Se hallan en una condición o estado que se denomina guerra, una guerra tal que es de todos contra todos. En efecto, si así fuera, la naturaleza del mal tiempo no radica en uno de los chubascos, sino en la propensión de llover durante varios días. Así, la naturaleza de la guerra consiste no ya la lucha actual, sino en su disposición manifiesta a ella durante todo el tiempo que no hay seguridad de lo contrario. Cuando emprende una jornada una persona, se procura llevar armas y trata de ir bien acompañado. Cuando va a dormir, cierra las puertas. Cuando se halla en su propia casa, echa la llave a sus arcas. Y todo esto aún sabiendo que existen leyes y funcionarios públicos armados para vengar todos los daños que le hagan. ¿No significa esto acusar a la humanidad de sus actos como yo hago en mis palabras? Esto es una guerra de todos contra todos. Se da una consecuencia que nada puede ser injusto. Las nociones del derecho e ilegalidad, justicia e injusticia
están fuera de lugar. Donde hay un poder común, la ley no existe. Donde hay una ley, no hay justicia. En la guerra y la fuerza y el fraude son las dos virtudes cardinales. Justicia e injusticia no son facultades ni del cuerpo ni del espíritu. Son aquellas cualidades que se refieren al hombre en sociedad, no en estado solitario. Las pasiones se inclinan a los hombres y la paz o no el temor a la muerte. El deseo de las cosas son necesarias para una vida confortable y la esperanza de obtenerlas por medio del trabajo. Capítulo 13. De la condición natural del género humano en lo que felicidad y su miseria. Capítulo 14. De la primera y de las segundas leyes naturales y de los contratos. El derecho consiste en la libertad de hacer o de omitir, mientras que la ley determina y obliga a una de esas dos cosas. La condición del hombre es una condición de guerra de todos contra todos, en el cual cada uno está gobernado por su propia razón, aún sin existir nada de lo que pueda hacer uso que sirva como instrumento para proteger la vida contra sus enemigos. De aquí se sigue que en semejante condición cada hombre tiene derecho a hacer cualquier cosa, incluso en el cuerpo de los demás, y por consiguiente, mientras persiste ese derecho natural de cada uno respecto a todas las cosas, no puede haber seguridad para nadie, por más fuerte o sabio que sea. Además de esto, debe existir durante todo el tiempo que ordinariamente la naturaleza permite vivir a los hombres. De aquí sale la primera ley, razón o regla. Y dice, en virtud de la cual cada hombre debe esforzarse por la paz, mientras tiene la esperanza de lograrla, y cuando no puede obtenerla, debe buscarla y utilizar todos los medios para llegar a ella. Segunda ley, que uno acceda si los demás consienten también, y mientras se considere necesario para la paz y defensa de sí mismo, a renunciar a este derecho hasta las cosas y a satisfacerse con la misma libertad frente a los demás hombres que les sea concedida a los demás con respecto al mismo. Tal es la ley del Evangelio que dice, lo que pretendáis que los demás os hagan a vosotros, hacedlo vosotros a ellos. Capítulo 14. De la primera y del Capítulo 15. De otras leyes de la naturaleza. La tercera ley de la naturaleza nos dice que los hombres deben cumplir con los pactos que han celebrado. La definición de injusticia es el incumplimiento de un pacto. Todos los hombres tienen derecho a todas las cosas y por tanto donde no hay Estado nada es injusto. Los escritores dividen la justicia de las acciones en conmutativa y distributiva. La primera es la justicia de un contrato, es decir, el cumplimiento de un pacto, y la segunda es la justicia de un árbitro, y este es el acto que tiene que definir qué es lo justo y para quién es el justo. En la cuarta ley de la naturaleza se puede expresar de que quien reciba un beneficio de otro por mera gracia se esfuerce en lograr de que quien lo hizo no tenga un motivo razonable para arrepentirse. En la quinta ley de la naturaleza es la complacencia, es decir, que cada uno se esfuerce por acomodarse a los demás. Una sexta ley de la naturaleza es que, dando garantía del tiempo futuro, deben ser perdonadas las ofensas pasadas de quienes, arrepintiéndose, deseen ser perdonados. Una séptima ley es que en las venganzas los hombres no consideren la magnitud del mal pasado, sino la grandeza del bien venidero. La octava, que ningún hombre por medio de actos, palabras, continente manifieste odio o desprecio por otro. Como novena ley de la naturaleza, situó esta, que cada uno reconozca a los demás como iguales suyos por naturaleza. La décima, que al iniciarse condiciones de paz, nadie exija reservarse algún derecho que él mismo no se avendría a haber reservado por alguno otro. La undécima es que si un hombre se le encomienda juzgar entre otros dos, en un precepto de la ley de la naturaleza que proceda con equidad entre ellos dos. La duodécima es que aquellas cosas que no pueden ser divididas se disfruten en común y si puede hacerlo, y si la cantidad de la cosa le permite, sin límite, en otro caso proporcionalmente al número de quienes tienen derecho a ello. La decimotercera es que el derecho absoluto o bien la primera posesión sea determinada por la suerte. La decimocuarta es que aquellas cosas que no pueden ser disfrutadas en común ni divididas deben adjudicarse al primer poseedor y en algunos casos al primogénito como adquiridas por suerte. La decimoquinta es que a todos los hombres que sirven de medidores de la paz se les otorgue salvoconducto. La decimosexta es que quienes están en controversia sometan su derecho al juicio de su árbitro. La decimoséptima es que nadie es árbitro idóneo de su propia causa. La decimoctava es que en una causa cualquiera nadie puede ser admitido como árbitro y si para él resulta aparentemente un mayor provecho, honor o placer de la victoria de una parte de que la otra.
La 19ª es que en una controversia, de hecho, como el juez no puede creer más que uno, no le puede creer más a uno que al otro, deberá conceder crédito a un tercero, o a un tercero y a un cuarto o aún más. La filosofía moral no es otra cosa sino la ciencia de lo que es bueno y malo. Capítulo 15 de otras leyes. Capítulo 16 de las personas, de los autores y cosas personificadas. Cuando son considerados como suyas propias, entonces se denomina persona natural. Cuando se denominan como representación de las palabras y acciones de otro, entonces es una persona imaginaria o artificial. Así que una persona es lo mismo que un actor, tanto en el teatro como en la conversación corriente. Y personificar es actuar o representar a sí mismo a otro. De las personas artificiales, algunas tienen sus palabras y acciones apropiadas por quienes les representan. Entonces la persona es el actor y quien es dueño de sus palabras y acciones es el autor. Este es un efecto de la unidad de representante de la no unidad de los representantes, lo que hace la persona una. 16 de las personas de los 17. De las causas de la generación y definición de un Estado. La causa final, fin o designio de los hombres, al introducir esta restricción sobre sí mismos, es el cuidado de su propia conservación y por añadidura el logro de una vía más armónica, es decir, el deseo de abandonar esa miserable condición de guerra en lo que todo hemos estado viviendo y hemos manifestado, y es consecuencia de las pasiones naturales de los hombres. Las leyes naturales se resumen en que haz que otros lo que quieres que otros hagan por ti, y los pactos no descansan en la espada, no son más que palabras sin fuerza para proteger al hombre en modo alguno. 17. De las causas de la Artículo 18. De los derechos de los soberanos por institución. En primer lugar, puesto que pactan, deben comprenderse que no están obligados por un pacto anterior a alguna cosa que contraiga la presente. En segundo lugar, no puede existir quebrantamiento del pacto por parte del soberano y en consecuencia de ninguno de sus súbditos. En tercer lugar, si la mayoría ha proclamado un soberano mediante votos concordes, quien desciende debe ahora consentir con el resto. En cuarto lugar, cualquiera cosa que el soberano haga no puede constituir injuria para ninguno de sus súbditos. En quinto lugar, ningún hombre que tenga poder soberano puede ser muerto o castigado de otro modo por sus súbditos. En sexto lugar, corresponde que el derecho a cualquier hombre o asamblea que tiene la soberanía del ser juez, a un mismo tiempo de los medios de paz y de defensa. En séptimo lugar, es inherente a la soberanía en pleno poder de prescribir las normas de virtud, de las cuales cada hombre puede saber qué bienes puede disfrutar y qué acciones puede llevar a cabo sin ser molestado por cualquiera de sus conciudadanos. En octavo lugar, es inherente que la soberanía del derecho de judicatura, es decir, de oír y decidir todas las controversias que puedan surgir respecto a la ley. En noveno lugar, es inherente a la soberanía el derecho a hacer guerra y paz con otras naciones y Estado. En décimo lugar, es inherente a la soberanía la elección de todos los consejos, ministros, magistrados y funcionarios tanto en la paz como en la guerra. En un décimo lugar, se asigna al soberano el poder de recompensar con riquezas u honores y de castigar con penas, de acuerdo con la ley, el previamente establecido. Corresponde, por tanto, el soberano dar títulos de honor y señalar qué preeminencia y dignidad debe corresponder a cada hombre. Artículo 18. De los derechos de los 19. De las diversas especies de gobierno por institución y de la sucesión del poder soberano. Cuando el representante es un hombre, entonces el gobierno en su monarquía, cuando lo es una asamblea de todos y cuando quieren concurrir a ella tenemos una democracia o gobierno popular. Cuando la asamblea es de una parte solamente se denomina aristocracia. Otras formas resultantes de la mezcla de aquellas. Quienes están descontentos bajo la monarquía la denominan tiranía, a quienes les desgrada la aristocracia la llaman oligarquía, igualmente quienes se encuentran agraviados bajo una democracia la llaman anarquía. La diferencia entre estos tres géneros de gobierno no consiste en la diferencia de poder, sino en la diferencia de conveniencia o aptitud para producir la paz y seguridad del pueblo. Ningún rey puede ser rico ni glorioso ni hallarse asegurado cuando sus súbditos son pobres.
Como la materia de todas esas formas de gobierno es mortal, ya que no solo mueren los monarcas individuales, sino también las asambleas enteras. Es necesario para la conservación de la paz de los hombres que el mismo modo de que se arbitró un hombre artificial, debe tenerse también en cuenta una artificial eternidad de existencia. Esta eternidad artificial es lo que los hombres llaman derecho de sucesión. La sucesión puede ser por palabras expresas o testamentos. Cuando falta el testamento o palabras, deben tenerse en cuenta otros signos naturales de la voluntad. Uno de ellos es la costumbre. Ahora bien, donde no existe costumbre ni ha procedido el testamento, debe comprenderse primero que la voluntad del monarca es que el gobierno siga siendo monárquico, ya que ha aprobado este gobierno en sí mismo. 19. De las diversas especies. Capítulo 20. Del dominio paternal y del despótico. Un estado por adquisición es aquel en el que el poder soberano se adquiere por la fuerza. Ahora bien, los derechos y consecuencias de la soberanía son los mismos en los dos casos, es decir, con respecto al lado por adquisición. El dominio se adquiere por dos procedimientos, por generación y por conquista. El dominio adquirido por conquista o victoria en una guerra es en el que algunos escritores llaman despótico. No es pues la victoria la que da el derecho del dominio sobre el vencido, sino su propio pacto. Capítulo 21. De la libertad de los súbditos. Libertad significa, propiamente hablando, la ausencia de oposición. Por oposición significa impedimentos externos al movimiento. Puede aplicarse tanto a las criaturas irracionales e inanimadas como a las racionales. La libertad de los súbditos consiste en la libertad de los pactos y se compagina con el poder ilimitado del soberano. Ellos tienen libertad para defender su propio cuerpo y no están obligados a dañarse a sí mismos. Un hombre a quien como soldado se le ordena luchar contra el enemigo puede, no obstante, en ciertos casos, rehusar sin injusticia. Por ejemplo, cuando procura a un soldado sustituto en su lugar, ya que entonces no deserta del servicio del Estado. Respecto de la absolución de la obediencia de los súbditos, ella se da cuando el fin de la obediencia es la protección. Capítulo 21. De la libertad de los súbditos. Capítulo 22. De los sistemas de sujeción política y privada. A los sistemas que asemejan las partes análogas o músculos de un cuerpo natural, entiendo por sistemas un número de hombres unidos por interés o un negocio. De ellos algunos son regulares, otros irregulares. De los regulares algunos son absolutos e independientes. De los sistemas subordinados unos son políticos y otros privados. Entre los sistemas privados unos son legales y otros ilegales. En los cuerpos políticos el poder de los representantes es siempre limitado y quien prescribe los límites del mismo es el poder soberano. Cuando uno solo vende, la mercancía es más cara y cuando uno solo compra, es más barata. Capítulo 22. Capítulo 23. De los ministros públicos del poder soberano. Se denomina ministro público a quien es empleado por el soberano, sea un monarca o una asamblea. En algunos negocios con autorización para representar en ese empleo la personalidad del Estado, de los ministros públicos, algunos tienen conferido el cargo por la administración general, otros tienen administración especial, es decir, les está encomendada la realización de ciertos asuntos especiales, en el propio país o en el extranjero. En segundo lugar, los que poseen una autoridad concerniente a la limitía. Son también ministros públicos quienes tienen autoridad para enseñar al pueblo su deber. También en la administración de justicia, en los actos que tienden a la conservación de la paz o aquellos que representan la persona de su propio soberano en otros estados. En cambio, quienes son envidiados por la autoridad solamente de alguna región privada o de un estado con moción, aunque sean recibidos, no son ministros públicos ni privados del Estado porque ninguno de sus actos tiene el Estado como autor. Tampoco un consejero es una persona pública, porque el consejero se dirige al soberano solamente cuya persona no puede estar representada ante él en su propia presencia por otra. Capítulo 23. Capítulo 24. De la nutrición y separación de un Estado. La nutrición de un Estado consiste en la abundancia y distribución de materiales que conducen a la vida. Dios los ha puesto libremente entre nosotros.
Donde el Estado no se ha constituido, existe, como hemos manifestado anteriormente, una situación de guerra perpetua de cada uno contra su vecino. Por tanto, cada cosa pertenece a quien la tiene y la conserva por la fuerza, lo cual no es ni propiedad ni comunidad, sino incertidumbre. La institución de la propiedad es un efecto del Estado. La propiedad de que un súbdito tiene en sus tierras consiste en un derecho a excluir a todos los demás súbditos del uso de las mismas, pero no a excluir a su soberano. En cuanto a la distribución de las tierras en el propio país, así como en lo relativo a determinar en qué lugares y con qué mercancías puede traficar el súbdito con el exterior, es asunto que compete al soberano, corresponde por consiguiente al Estado, es decir, al soberano determinar de qué modo deben llevarse a cabo todas las especies de contratos entre súbditos. La procreación, es decir, las creaciones filiales de un Estado, son lo que denominamos plataciones o colonias. Capítulo 24. De la nutrición y separación de un Estado. Capítulo 25. Del Consejo. Orden es cuando quien manda pretende con ello su propio beneficio. Consejo es cuando un hombre deduce sus razones del beneficio que obtendrá aquel a quien se habla. La orden se dirige al propio beneficio de uno mismo y el consejo al beneficio de otro hombre, y de ello deriva otra distinción, que un hombre puede ser obligado a hacer lo que le ordenan cuando sea obligado a obedecer. En cambio, no puede ser obligado a hacer lo que se le aconseja. Nadie puede pretender un derecho a ser consejero de otro hombre, porque con ello no puede pretender un beneficio para sí mismo. Exigir un derecho de aconsejar a otro hombre arguye una voluntad de conocer sus designios.